A la iglesia nuevamente en gran manera. Dios bendiga la visita en medio nuestro. Elsa, nuestra hermana Elsa, nuestro hermano Jesús Álamo, nos gozamos que estén con nosotros aquí hoy, gloria a Dios. Pedimos al Señor que siga cumpliendo su propósito en sus vidas, gloria al Señor, y que puedan compartir con nosotros en esta noche y recibir de parte del Señor lo que sea necesario para sus vidas. Les voy a pedir, hermano, que me acompañe, vamos a entrar a la palabra. Como le había mencionado el martes pasado, vamos a estar tocando diferentes aspectos. Estamos en lo que conocemos como el mes de la Biblia. Y el martes pasado hablábamos de lo que nos dice 2 Timoteo 3:16 acerca de la palabra. Y hoy vamos a estar hablando en Hebreos capítulo 4. Le voy a pedir que me acompañe, puede quedarse sentado. Gloria a Dios, pero acompáñeme a Hebreos 4, versículo 11 al versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Ya el martes pasado hablamos acerca de la palabra que es inspirada por Dios. Hermanos, si todavía queda duda en su corazón, que la palabra completa, toda la escritura es inspirada por Dios, algo hay que resolver en nuestros corazones. Pero, hermano, tenemos que estar. Hoy yo hablaba con el hermano Moisés de la iglesia cristiana de Bayamón, que él hizo una pregunta en una escuela bíblica de la iglesia, si estaban 100% seguros de que toda la escritura era inspirada por Dios. Era la palabra que Dios ha dado a la humanidad. Y hermano, y si verdaderamente si nosotros no podemos coger la escritura que escuché el domingo es para mí y es inspirada por Dios, pero la que escucho el martes es para otro y no es para mí y no es inspirada por Dios. No podemos hacer eso. La palabra, la escritura, toda es inspirada por Dios. Lo tiene, hermano. Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta noche. Te exaltamos, Dios mío, y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a ti te ha placido revelarnos tu voluntad claramente, Señor, a través de los tiempos, Dios mío, y que hoy nosotros podemos gozar de la revelación completa de tu voluntad para con esta creación, para con nosotros, Padre Celestial, y te pedimos que en esta noche esta palabra haya cabida en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, haga en ella, Señor, haga cumplir en ella aquello para lo cual tú la envías. Que nuestros corazones estén abiertos, nuestras mentes atentas, Padre Celestial. Señor, que no haya nada que pueda robar esta semilla que ha de ser implantada. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, gloria a Cristo. Hermano, aquí en Hebreos 4, en esta porción, como le mencioné, estamos mes de la Biblia, vamos a tocar acerca de unos aspectos, lo que tiene que ver específicamente la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? El martes pasado hablamos que es inspirada por Dios. El versículo nos decía que era útil para enseñar, para redarguir, para instruir, y nos decía con qué fin, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, y aprendimos eso y hablamos de eso, y hoy quiero llegar a otro propósito que tiene la palabra y que es necesario que también cumpla en nuestra vida, que es precisamente esta porción que acabamos de leer. Pero quiero ir anteriormente para que entendamos el contexto en que el autor trae esto. Él le está hablando a los hebreos
a quien él dirige esta epístola, y le está diciendo en estos capítulo 3, capítulo 4, y le está hablando acerca de entrar en el reposo del Señor. Que ahora Cristo es nuestro reposo y de entrar en el reposo del Señor, y lo compara y también dice que hay unas cosas que tenemos que hacer, que no podemos ser igual a lo que fue el pueblo de Israel en el desierto. Y entonces por eso es que ese versículo 11 nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por eso nos dice en ese versículo 11 que procuremos esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel también recibió palabra. El pueblo de Israel también recibió palabra a través de su tiempo en el desierto, a través de ver las obras, vio palabra, vio las obras de Dios, vio los testimonios de Dios, vio el poder de Dios, todo lo de Dios se le fue manifiesto, pero nos dice en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó, a ellos también se les anunció lo bueno. A ellos también se les dijo que había una tierra prometida a la cual iban a entrar, a la cual Dios les había escogido de entre todos los pueblos de la tierra para que ellos la poseyeran. Y es representativo de ellos llegar a esa tierra, iba a ser el reposo para ellos. Después de haber sido esclavos en Egipto, después de haber pasado el Mar Rojo, pasado el Jordán, pasado el desierto, después entonces para pasar el Jordán y entrar a la tierra prometida, pues entonces iba a ser un reposo para ellos, pero una generación completa se quedó en el desierto, pereció en el desierto, murió en el desierto, no entró al reposo. Y la palabra nos dice que procuremos no ser así, porque ese versículo que nos dice a nosotros también nos ha sido anunciadas las buenas nuevas, pero mira lo que les pasó a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Y por qué no les aprovechó el oírla? Por no ir acompañada de la fe en los que lo oyeron. Porque la palabra que estaban oyendo no la acompañaron de fe. Y nosotros, para no caer en eso, tenemos que acompañar lo que oímos con fe, y es algo que voy a tocar más adelante, porque la palabra tenemos que verla más que un ejercicio intelectual, es viva y es eficaz. Y para que entendamos, en el versículo 9, 19 del capítulo 3 nos dice por qué fue que no entraron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. De la incredulidad. Por eso fue que esa generación que estuvo todos esos años en el desierto no pudieron entrar en el reposo, no pudieron entrar en la tierra prometida por incredulidad. Porque lo de Dios les fue revelado. Porque vieron con sus propios ojos el poder de Dios, el respaldo de Dios sobre sus ungidos, en la voluntad de Dios, la revelación de la ley mosaica, todo eso lo vivieron, pero no acompañaron el oír la palabra con fe. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que debemos siempre, esta palabra no puede ser para nosotros un ritual sin esencia. No puede ser para nosotros, no se puede convertir en que yo la abro, pero la abro porque ya es parte de una disciplina que yo he creado a través de los años, pero ya ella no haya cabida en mi corazón y hay cosas que ella quiere cambiar, pero que yo no le permito porque no la acompaño con fe. Porque soy incrédulo de que ella verdaderamente puede hacer la obra para la cual Dios la envía. Y entonces hermanos, tenemos que procurar entrar en el reposo del Señor. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y nos dice, porque la palabra de Dios es viva. Hermanos, no podemos acercarnos a la palabra como si fuera una cosa. Algo sencillo, sin esencia, sin vida. Es viva. La palabra es viva. Ella respira, ella hace lo que no puede hacer el hombre, lo hace la palabra. Y la palabra, cuando nos dice que es viva y que es eficaz, es que tiene el poder para ser eficaz, es que tiene poder para lograr algo. Y entonces la palabra es viva
No, hermano, no podemos resumir a la palabra a un ejercicio de intelecto. Esto no se trata de yo conocer más versículos que otro como un ejercicio de intelecto, o yo conocer más trasfondo histórico, o yo conocer más contexto, o yo conocer más palabras en el hebreo. No se puede convertir en un ejercicio intelectual y ya, en un ejercicio académico, en un ejercicio de historia, no se puede convertir en eso porque esta palabra es viva. No podemos hacerla muerta ante nuestros oídos y ante nuestro corazón, como han hecho muchos, porque lo vemos. Somos testigos de que hay personas que han convertido a la palabra en un ejercicio intelectual y no en una realidad espiritual en su vida. Que ella es viva y que el propósito de la palabra no es solamente el intelecto. Y sí, es bueno nosotros venir a la palabra y conocer los contextos y conocer la historia. No estoy diciendo que no lo haga, porque si nosotros vamos y conocemos los contextos, conocemos la historia con nuestro corazón inclinado y conociendo que esto está vivo, que esto es vivo, pues va a ser algo y amplia nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de lo que Dios ha revelado. Y eso es glorioso, pero si lo convertimos en un ejercicio académico y ya, ese no es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra no es que conozcamos más y 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 no haga nada en nuestra vida. Porque los asuntos que toca la palabra y la esencia de lo que es esta palabra es que es viva, es que es algo espiritual. No puede ser muerta en nuestro corazón. No puede permanecer sin hacer un efecto, no puede permanecer sin poder en nuestra vida. Porque la podemos oír, hermano. El ejemplo que nos da del pueblo de Israel es precisamente eso. La palabra viva se les había dado, pero al entrar en su oído y no ser acompañada por fe, quedaba muerta en ellos. Y si quedaba muerta no podía hacer nada. ¿Por qué no podía hacer nada? Porque ellos no lo permitían. No es que la palabra deje de ser palabra porque alguien no permita que obre en él, sino que a esa persona no hace nada porque no quiere. Porque no abre su corazón. Aquí mismo es la porción donde nos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque somos capaces como seres humanos de endurecer nuestro corazón a la palabra, de cerrar nuestro oído a la palabra, de soltar la fe, de echarle a un lado, de no permitir que ella haga aquello para lo cual Dios le está enviando. Somos capaces de hacer eso como seres humanos. Ninguno de nosotros está exento de cometer ese error. Por eso es que nos dice que procuremos no hacer eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hermano, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es cortante. Es cortante, hermano. Y cuando nos habla, que nos dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que ella va profundo. Las espadas son objetos que son hechos para guerra, para que llegue a su propósito, para que llegue a su fin, para que llegue a matar a alguien, la espada, en una guerra. No es para que lo corte, no es para que dé contra el hueso y ya, no es para que se quede encajada en un tendón, es para que penetre y haga aquello para lo cual fue hecha. De igual forma la palabra está hecha para penetrar y hacer aquello para lo cual Dios la ha enviado. Y va a traspasar, hermano, va a traspasar todos los argumentos que nosotros podamos poner delante de ella. Los va a traspasar. Todo lo que nosotros, porque a veces nosotros nos vestimos no de la armadura de Dios, sino de otras armaduras. Y nos enchapamos y nos ponemos y tratamos de cubrir lo que no queremos que la palabra toque, tratamos de cubrirlo para que no nos hiera, para que no nos duela, para que esa área no sea afectada, para que esa área no sea tocada, porque esa área es sensitiva y no quiero que la toquen. Pero la palabra es de tal forma, es tan viva y es tan eficaz y tiene el poder y la autoridad de parte de Dios para hacer para aquello para lo cual es enviada, que penetra, que es más cortante que toda espada de doble filo, que la espada de doble filo traspasa la armadura del soldado, traspasa todo lo que pueda tener puesto hasta llegar al corazón y hacer lo que tiene que hacer. La palabra, hermano, nosotros podemos tratar de resistir esta palabra y yo le puedo decir que lo puede conseguir resistirla, porque, y es triste, hermano, que nosotros resistamos esta palabra y que llegue un momento
que nuestro corazón se endurezca. Que nuestro corazón se endurezca y por más que la escuchemos, la tengamos en poco y por más que la escuchemos, no dejemos que ella haga la obra. Es triste, es triste. Yo no sé si la mencioné en estos días, no recuerdo, pero yo escuché a un predicador que decía que la palabra de Dios cuando nos habla y nos dice de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que a veces nosotros pensamos que es algo que podemos caer en él así de una maldición de nuestra boca, de algo así, pero él decía que una de las cosas que nos puede llevar a blasfemar contra el Espíritu Santo es que hemos escuchado la voz una y otra vez, la voz de Dios una y otra vez, la voz de Dios una y otra vez, y hemos cerrado nuestro corazón, hemos cerrado nuestro oído, y hemos apaciguado nuestra conciencia acerca de las cosas que la Biblia nos está tratando de redarguir, de ese sentido de culpabilidad que es obra del Espíritu Santo para que nosotros arreglemos algo en nuestra vida, y seguimos endureciendo nuestro corazón y endureciendo nuestro corazón y resistiendo al Espíritu y resistiendo que el Espíritu haga y resistiendo que el Espíritu haga y resistiendo hasta que ya, que no nos pase como le pasó a los fariseos, que no nos pase como le pasó a Saúl, que la palabra haya cabida en nuestro corazón, que la palabra pueda llegar y penetrar hasta donde tenga que llegar, por más que duela, la espada duele, la palabra a veces duele. La palabra a veces duele porque es que nosotros, cuando dice el alma del espíritu, hay personas que hablan y dicen que cuando habla del alma y dice el espíritu, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, es porque las cosas del alma se consideran lo que es terrenal, lo que es de nosotros, el yo de nosotros, nuestras emociones, lo que nosotros preferimos. En el alma es donde están nuestros deseos de la carne manifiestos. Y entonces cuando dice que aparte el alma del espíritu, es que está diciendo que esto que se enfoca en el yo, el alma, que tiene un enfoque terrenal, la parte y lo divide de lo que es el espíritu en nuestra vida, que el espíritu es aquel soplo de Dios que cuando venimos a Cristo cobra vida, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora el espíritu, ese soplo de vida que Dios puso en nosotros, cobra vida y entonces tenemos una vida espiritual. Y entonces podemos ser sensibles a las cosas espirituales, porque ahora el espíritu que Dios puso en nosotros, el espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo obró algo para darnos vida. Y entonces somos sensibles a lo espiritual. Y la palabra de Dios sabe entonces partir y separar lo que nosotros a veces es de nuestro yo, que nosotros queremos ejercer nuestra voluntad acerca de algunas cosas y no queremos hacer caso a lo real, a lo espiritual. Y entonces, hermanos, es una realidad que tenemos esa lucha, que la carne y el espíritu se oponen y tienen una lucha entre sí. Pero la palabra de Dios, si nosotros queremos ganar esa batalla y nosotros queremos que haga algo en nosotros, vayamos a la palabra. Vayamos a la palabra y llenarnos de la palabra de Dios va a traer a nuestro espíritu vida, aunque duela. Aunque a veces duela, ¿por qué? Porque el alma está siendo cortada. El alma, lo que nosotros por mucho tiempo a lo mejor nos hemos apegado y hemos alojado en nuestros corazones y en nuestras emociones y hemos tratado de ponerlo en un cuartito separado ahí, que esté ahí, que no se mezcle. No quiero mezclar lo espiritual con esto que a mí me gusta. No quiero que mi vida espiritual mezcle con esto porque lo espiritual se va a oponer a esto. Y a mí me gusta. Y pues yo no quiero que lo espiritual llegue ahí, pero la palabra llega porque llega. Y la palabra entonces, si nosotros le permitimos que haga, hermano, la palabra va a entrar y va a ser aquello para lo cual es enviado. Y es importante porque el fin de esto, el fin de que la palabra pueda penetrar y que sea más cortante que toda espada de doble filo, que llegue hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, es porque discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Eso es lo que le importa a Dios. Eso es lo que Dios quiere que esta palabra haga en nosotros, que llegue hasta ahí, hasta discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Eso era lo que en el desierto el Señor estaba tratando de obrar en Israel. Que ellos vieran que las intenciones y sus pensamientos y las intenciones de su corazón no eran conforme a Él. Y entonces, y permitieran que todo lo que habían visto, que todo lo que habían sido testigos, hiciera algo en sus vidas y ellos pudieran entrar en el reposo. Y ellos pudieran entrar en la tierra prometida, pero no permitieron que eso sucediera. Nosotros, hermanos, la palabra, por eso es que cuando dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, que a veces el pastor, el predicador, da una palabra que uno se cree que estaban persiguiendo a uno el día antes, que están ahí en la situación. ¿Y quién le dijo? ¿Y qué pasó aquí? Y pastor, usted me vio ayer, pero es que no es eso. Es que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón porque ella es viva, porque ella es eficaz. Y eso a mí me ha pasado y hermano, la palabra a veces nos tiene que hacer temblar. Porque es que a veces caminamos al borde. Ahí tenemos todo este lado de gloria. Todo este lado de gloria. Y tenemos acá el pecado. Y lo que no debemos hacer en el caminar de Cristo, sea pecado, sean los deseos de la carne, sea lo que sea, y por alguna razón nos gusta caminar en el filo. No voy a caminar mucho en el filo porque no me quiero caer, pero entiende. Y tenemos tanto espacio de gracia, de misericordia, de bendición, pero caminamos al margen. Caminamos ahí. No es para eso. La palabra nos dice y nos establece cuáles son las riquezas y las abundancias que tenemos en esta vida en Cristo Jesús. Y entonces cuando estamos caminando ahí en el borde, por eso es que, porque a lo mejor no nos ve el pastor, a lo mejor no nos ve el hermano, a lo mejor no nos ve el predicador, pero Dios no hay nadie que se le esconda. Y entonces por eso entonces la palabra parece que fue hecha para mí. Porque es que sí fue hecha para mí. Porque sí la palabra está hecha para cortar, para llegar a la necesidad, para entrar en aquello y hacer aquello para el cual el Señor lo envía. No es para nosotros, hermano, la palabra no es para nosotros repartirla a otros. No lo es. No lo es. No es para nosotros coger y decir, esto no es para mí. Porque aunque hoy no esté hablando a la necesidad que usted esté pasando específicamente hoy, le puede estar preparando para el futuro. Le puede estar preparando para lo que va a enfrentar. Porque la palabra es viva y es eficaz. No, nada de lo que se predica, hermano. Nada de lo que se predica conforme a la Escritura queda en el aire. Nada. Todo, si nosotros permitimos que haga aquello para lo cual es enviada, algo va a hacer la palabra de Dios. Nos dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nos dice en el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada creado. Usted fue creado, hermano. Y lo que nosotros hacemos son cosas creadas. Nada se le puede esconder. Nada. Nada de lo que nosotros hacemos. Y si discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, aún nada de lo que pensamos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y nos dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra va a discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Con qué fin hacemos lo que hacemos? Las obras que hacemos, aquellas cosas en las cuales nos desempeñamos día a día, como le mencioné, no sé si fue el martes pasado, pero le mencioné, la vida del cristiano no está separada en que yo soy, esta es mi vida espiritual y esta es mi vida secular, que yo separo de lo espiritual. Toda nuestra vida está cubierta y debe de estar cubierta bajo una vida espiritual en santidad a Dios. No es que la santidad es para la iglesia
Y entonces en el trabajo, como es mi trabajo secular, pues yo entonces puedo practicar cosas medias nebulosas. Y como es secular, se separa. Y trato de separarlos. No, no. La vida del cristiano completa. Un predicador decía que hasta las ollas y los sartenes de nuestra cocina son santos. Porque toda nuestra vida debe ser separada para Dios. Y Él lo trae de una forma exagerada, pero es para que entendamos que nosotros somos cristianos y estamos caminando este camino del Evangelio con cada paso que damos. No que doy un paso y de aquella loseta allá, pues ahí es mi vida secular y ahí yo puedo hacer lo que yo quiera y no son las mismas reglas. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, toda la escritura. Y toda la escritura, hermano, si la palabra le habla, si la palabra toca su corazón, en algún momento no le endurezca. No endurezca su corazón. Que ella corte, que ella entre a lo más profundo, que entre a veces a donde nosotros no queremos que llegue, a donde más nos duele, porque a veces tiene que entrar ahí para que haya sanidad. Tiene que entrar ahí para que haya una libertad completa en nuestra vida. Tiene que entrar ahí para que nosotros, porque lo más importante, como hablábamos el domingo, es que queremos llegar al reposo del Señor. Es que queremos llegar a ese séptimo día del reposo. Queremos llegar a ese séptimo día en nuestra vida. Que descansemos de todas las obras. Que descansemos de todos los afanes en esta tierra. Como el corito que cantó la hermana Carmen, que ya ver al Señor. Ya poder ver a nuestro Señor cara a cara. Y para nosotros poder entrar en ese reposo, esta palabra tiene que llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Póngase de pie, hermano. Permita que la palabra haga aquello para lo cual es enviada. No olvide que la palabra es viva y es eficaz. No olvide que ella sí va a discernir las cosas. Que ella sí, cuando vayas a ella y aun cuando la escuches, te vas a dar cuenta que parece que alguien te estaba mirando. Porque sí, el Señor tiene sus ojos puestos sobre nosotros. El Señor tiene nuestra vida esculpida en la palma de su mano. Él sabe, nosotros estamos ahí, delante de Él. Él sabe todo lo que sucede y delante de Él todas las cosas están desnudas y abiertas. A Él le tendremos que dar cuenta, hermano. Que la palabra haya cabida en nuestro corazón y que podamos ser no solamente oidores olvidadizos, sino que acompañemos el oírla con la fe y seamos hacedores de la misma. Padre, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias y te exaltamos, Señor, porque tú eres más que bueno. Porque, Señor, nuevamente te doy gracias porque te ha placido revelarnos tu voluntad por medio de la palabra, porque esta palabra, Señor, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque no nos permites escondernos, sino que tu amor y tu misericordia se ha derramado de una manera tan grande sobre nuestra vida que como Adán y como Eva trataron de esconderse y cubrir su desnudez, pero tú saliste a su encuentro, Padre Celestial. Tú saliste a donde ellos, no los abandonaste, no los aborreciste, sino que cubriste su desnudez. Haz con nosotros misericordia, Señor, cuando nos encontremos desnudos delante de tu presencia. Oh Señor, derrama sobre nuestra vida tu gracia, tu misericordia y tu amor. Perdónanos, Señor, por aquellas cosas, Dios mío, que te hemos ocultado. Perdónanos por aquellas cosas que hemos tratado de poner armadura encima para que tu palabra no llegue, Señor. Perdónanos, Señor, y hoy abrimos nuestros corazones para que tu palabra haga aquello para lo cual tú la envías, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Le pedimos a los diáconos que pasen.